Bueno, entre enero y marzo, la ejecución de inversión pública ha registrado unos niveles bastante interesantes. Hemos roto récords históricos en crecimiento y, ojo, en todos los niveles de gobierno. Esperemos que esta buena dinámica continúe. Vamos a ver una nota al respecto. La ejecución de la inversión pública en los 3 niveles de gobierno marcó un récord en el primer trimestre del 2021 al alcanzar una tasa de 12.9%, es decir, 3.056 millones más en el gobierno nacional. De esa manera, la ejecución de la inversión pública en el gobierno nacional y en los gobiernos subnacionales entre enero y marzo de este año llegó a su mayor nivel frente al mismo periodo de los últimos 5 años. No obstante, si bien hay una mejora en el nivel de ejecución del gasto en inversión pública, existen grandes disparidades entre gobiernos regionales y municipios. Así, a nivel de los gobiernos regionales, mientras departamentos como San Martín, Lima, Tacna y Cusco se ubican como los de mayor ejecución, hay regiones que ni siquiera superan el 10% de ejecución. En la cola se encuentran Cajamarca, Huancavelica, Pasco, Ica y La Libertad. El mismo panorama se observa en los gobiernos locales. En este segmento, los municipios de Lima se ubican como los de mayor ejecución de inversión pública, mientras que las municipalidades del Callao y Ancash figuran como las de más pobre ejecución. Bueno, y para hablar justamente de cómo va evolucionando la ejecución de la inversión pública en este año tan complejo, estamos con Jessica Luna. Ella es gerente general de Comex Perú, de la Sociedad de Comercio Exterior. Jessica, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Tenemos un problema con el audio, a ver si lo mejoramos. Muy buenas tardes, Tomás. ¿Me escuchas bien ahí? Ahora sí, Jessica, te escucho perfectamente. En principio me gustaría, partir del contexto, ¿no? Y de la explicación. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de inversión pública? ¿Por qué es importante la inversión pública? Sí, muy bien. A ver, la inversión pública, ¿por qué es importante? Son los recursos que utilizan las autoridades para hacer obras que lo que van a hacer es realmente impactar la calidad de vida de las personas. ¿A qué me refiero con esto? Estos recursos son importantes porque lo que van a hacer es justamente estar destinados a mejorar servicios públicos. ¿Cómo qué? Construir hospitales, equipar hospitales, construir colegios, mejorar su equipamiento, su mantenimiento, temas de red de alcantarillado, de agua potable, electrificación, mejora de caminos. Entonces, eso es precisamente lo que reclama la gente, ¿no? Que el Estado esté presente en sus regiones para que puedan tener servicios públicos de calidad. Entonces, en resumen, es la inversión pública la que mejora la calidad de vida de la población. Y es ahí donde tenemos que enfocarnos más que en el total del gasto público ejecutado por las autoridades. Entonces queda claro que inversión pública es igual a mejores postas, mejores hospitales, mejores colegios, obras de saneamiento, agua y desagüe y carreteras, digamos para solo citar algunos. ¿Cómo nos va? ¿Cómo nos ha ido en los últimos años y cómo nos ha ido en estos primeros 3 meses del año? Sí, Omar, a ver, tenemos una buena noticia. La buena noticia es que en este primer trimestre del 2021 se ha marcado, como bien ha mencionado en el reportaje, un récord histórico a todos los niveles de gobierno. Es decir, tanto gobierno central como gobiernos regionales y municipios y provincias han tenido un nivel de ejecución de inversión pública muy alto, el más alto de los últimos 6 años, no solo en porcentaje, sino en dinero, ¿no? Entonces, son más recursos destinados a este tipo de obras. Esa es la buena noticia. Lo que llama la atención, lo que preocupa, es la enorme disparidad, las enormes diferencias que hay en la ejecución de esta inversión pública en los diferentes niveles de gobierno, los diferentes gobiernos regionales, ¿no? Y ahí destacar, sí. Antes de ir ya a las diferencias por regiones y por municipalidades que son claramente importantes, ¿a qué se ha debido esta mejora, estos buenos resultados del primer trimestre del año, Jessica? Porque uno pensaría, vamos, enero, febrero, marzo son meses a veces complicados, incluso por los temas climatológicos, las lluvias en determinadas regiones del país que hacen complicado el avance de ciertas obras de infraestructura. Además, recordar que venimos de una crisis política tremenda
agenda con la salida de un presidente y, bueno, también en un contexto electoral. Todas esas cosas harían pensar que la inversión pública no iba a ir muy bien. Sin embargo, está que pues arroja resultados muy positivos. Sí, ¿cómo explicamos este récord, este resultado tan positivo? Por un lado, tenemos que estamos ante una pandemia y una crisis económica sin precedentes, ¿no? Exacto. Y el Estado lo que está haciendo es destinando mayores recursos, sobre todo a los gobiernos subnacionales. ¿Para qué? Para compras de equipos de salud, oxígeno, incluso alimento para la población vulnerable, ¿no? Pero también está invirtiendo en obras públicas, locales, a veces para generar empleos locales, incluso a veces empleos temporales, ¿no? Pero eso es importante porque es lo que va a permitir reactivar las economías en las diferentes provincias, ¿no? Eso por un lado, ¿no? La crisis que ha hecho que tengamos un Estado que, gracias a Dios, hemos ahorrado y tenemos recursos para enfrentar y que todavía podemos seguir utilizándolo en atender esta pandemia. Y por otro lado, también hay una mejora en gestión que también hay que reconocer, ¿no? Hace muchos años, desde el Ministerio de Economía se han centrado en mejorar capacidades de gobiernos regionales. Este es un gobierno regional y local que ya está casi de salida. El próximo año tenemos elecciones. Entonces, ha habido una curva de aprendizaje que también, sin duda, está mejorando las capacidades de algunas regiones, ¿no? Ahora, esto, lo mencionabas, no es igual para todas las regiones, no es igual para todas las municipalidades. ¿Qué han encontrado al hacer el análisis, digamos, de la ejecución del gasto? Sí, aquí vemos enormes disparidades en cómo se ha ejecutado la inversión pública a nivel subnacional. A nivel de gobiernos regionales, llama mucho la atención que gobiernos regionales como Cajamarca, Huancavelica y Pasco están por debajo del 6% de ejecución. Wow. Cuando tienes Tacna, Lima, San Martín, alrededor del 20%. Entonces, ¿cómo es posible que estas autoridades que tienen los recursos, pues estamos en plena pandemia, en plena crisis económica, con tantos empleos perdidos, no ejecuten los recursos rápidamente? No hay excusas y es totalmente inaceptable, ¿no? Esas disparidades es lo que llama profundamente la atención y también se dan a nivel de gobiernos locales, ¿no? Es decir, este no es un tema de dinero, sino de gestión, o es que, en algún momento se lo escuché, me parece, al alcalde de Lima, Jorge Muñoz, decir que a veces aparece como que tuviésemos ya devengado el dinero, pero el MEF no suelta, no transfiere los recursos de manera rápida. ¿Qué problemas hay ahí? ¿Por qué, si tienen en teoría tanto dinero, este dinero no se puede gastar y, sobre todo, gastar bien? Mira, aquí lo que vemos es un problema de gestión. Esa es la respuesta a esta problemática y esta disparidad entre gobiernos regionales. Y quiero aquí enfatizar el tema y el caso del gobierno regional de Cajamarca. Haciendo un análisis ya mucho más amplio, Ajá. El gobierno regional de Cajamarca ha tenido recursos que han crecido en los últimos 10 años en 134%. Wow. Estamos hablando de más del doble de recursos tienen respecto a hace 10 años. Entonces, no es un problema de recursos. Estamos hablando de una región que es las más rezagadas. Sin embargo, tenemos que la participación de la inversión pública, o sea, cuánto de ese dinero, de cada, digamos, 100 que recibe Cajamarca, cuánto se destina a inversión pública, ¿no? A esas obras que mejoran la calidad de vida de las personas. En el 2020 fue solo el 6%, solamente el 6% fue utilizado en inversión pública. Y decimos, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Y entonces vemos la eficiencia de la ejecución. Aquí entramos a lo que es gestión. El gobierno regional de Cajamarca ha venido decayendo en eficiencia en la ejecución de obra pública y el año pasado solo ejecutó el 30%. Entonces, tenemos este gobierno regional que está en la cola hoy en día, en este primer trimestre, es un gobierno que ha recibido muchos recursos a lo largo de los años, crecientes recursos, pero a pesar de ello ha tenido una ineficiencia terrible en la gestión de obra pública y cada vez invierte menos en su gente, ¿no? Entonces, cuando vemos a las poblaciones y a las distintas provincias de Perú reclamando por un Estado ausente, tienen toda la razón. Tiene que haber un cambio aquí en mejorar la gestión del Estado. Pero los recursos están. No sé si hay una relación directa, Jessica, me parece que en Cajamarca, según los últimos datos de pobreza que tenemos a la mano del INEI, Cajamarca está pues al menos entre las 2 o las 3 regiones más pobres del país. Así es, si vemos los indicadores sociales, temas de agua,
desnutrición de niños, 26% de los niños menores de 5 años tienen desnutrición, frente a otras regiones que tienen tasas de 3%, ¿no? Entonces, se ha quedado rezagado y sobre todo pensando en el emprendimiento, que es tan importante en nuestro país. Cajamarca está en el puesto 23, si hablamos de qué tan competitiva es la región. Está en la cola. Entonces, no solo en temas sociales, en indicadores sociales, sino además en la competitividad para promover el emprendimiento de los ciudadanos en Cajamarca. Entonces, penoso lo de Cajamarca en particular, porque es una región que goza de un potencial, primero, minero indiscutible, pero también agrícola, ganadero, turístico. Sin embargo, está pasando por lo que está pasando. Pero yo no quería terminar la entrevista, Jessica, sin hablar de también las responsabilidades del gobierno central. Es decir, si yo destino recursos, y hay recursos por el canon minero, por ejemplo, que recibe Cajamarca, y veo que este dinero no se gasta, y el poco que se gasta mal y no repercute en mejores condiciones de vida para la población, mi responsabilidad como gobierno central, como MEF, como MTC, ¿no debería ser ir a Cajamarca, ver qué pasa, acompañarlos en la ejecución? Así es, Omar. Aquí hay un reto enorme, ¿no? Y reto no solo del gobierno, sino también del sector privado. Y aquí también tenemos que buscar juntos soluciones porque todos queremos mejores condiciones de vida para la población, en especial, como bien has dicho, en Cajamarca, una región con tanto potencial, una región que la mitad de sus recursos se explican por canon minero y regalías. La mitad de sus recursos. Entonces, tenemos que invertir en obras que realmente mejoren los colegios, las escuelas, la cobertura de agua y desagüe en esa región. Entonces, por un lado, el gobierno tiene que estar mucho más cercano a esos gobiernos regionales rezagados para mejorar la gestión, capacitarlos, llevar funcionarios del MEF, ¿no? Mudarlos a las regiones, porque esa es responsabilidad del país, no solo responsabilidad de autoridades regionales, pero también el sector privado tenemos una responsabilidad para que esos recursos que pagamos en impuestos se vean reflejados en mejor calidad de vida de las personas, ¿no? Entonces, de pronto, no sé, con las mineras se puede trabajar en un esquema de acompañamiento también de los gobiernos regionales para asegurar que esas comunidades de influencia realmente vean los frutos y los beneficios de estar en esta comunidad minera, por ejemplo. Entonces, ahí sin duda se requiere mejorar gestión y hay muchos responsables o muchos actores que podemos colaborar para que ello ocurra, ¿no? Es una larga cadena de responsabilidades. Muchísimas gracias, Jessica. Jessica Luna, gerenta general de Comex Perú, la Sociedad de Comercio Exterior, haciendo el análisis de estas cifras que son positivas, no cabe ninguna duda. Récord en ejecución de inversión pública, pero todavía con grandes diferencias, enormes diferencias entre las regiones, entre las distintas municipalidades que hay en el país. Vamos a una pausa, no se vayan. Venimos para hablar de Odebrecht y una adenda que está ahí, está en ciernes. ¿Qué pasa con eso? Después de la pausa les cuento.